¿Cómo les parece que venía de mi hotel y justamente recordé una anécdota que me pasó hace un tiempo con unos amigos, que estábamos todos en una casa viendo una película y era esa típica trama donde el villano quiere destruir el mundo porque es un lugar cruel, oscuro, decadente, y estábamos todos inmersos cuando de repente uno de ellos se ríe fuertemente y nos dice, pero es que este villano tiene la razón. Todos nos quedamos atónitos mirándolo porque no entendíamos bien a qué se refería. Pero luego seguimos viendo la película y empezamos a pensar, ¿y si de verdad tiene la razón? Es como las madres. No sé si les pasó alguna vez que uno veía a la mamá de uno como la mala de la película, porque ella le decía, usted por allá no me va, o a mí esa persona como que no me da buena espina, ese amigo a usted no le conviene, o bájese de ahí que se va a caer. Y uno decía, ay, mi mamá es como la mala, siempre me quiere ver a mí aburrido. Pero las circunstancias después demuestran a uno que la mamá tiene la razón. Eso pasa igual con los villanos. No sé si de pronto alguna vez ustedes han sentido más afinidad por el villano que con el héroe. O si de pronto en la trama los argumentos del villano son tan contundentes que ustedes empatizan más con el mundo oscuro. A mí me pasó. Y aunque los villanos a veces tengan puntos de vista o filosofías que son muy cuestionables o que sean incómodas de mirar de frente, eso no quiere decir que no sean verdad. Y es que un director muy famoso, llamado Alfred Hitchcock, que es un director de cine de suspenso, decía, el éxito del villano está en el éxito de la imagen. Porque, muchachos, aceptémoslo. Madurar cinematográficamente es aceptar que lo bueno de una película son los malos. Entonces, el día de hoy les voy a hablar por qué los villanos del cine tienen la razón. Y podemos iniciar con un villano que tiene un universo súper grande. Es súper famoso y todos lo conocemos. Él tiene varios nombres, algunos como el Titán Loco, pero su nombre más famoso es Thanos. Thanos, para quien no lo conozca, es un villano del universo Marvel, y este personaje en Infinity War tiene como objetivo recolectar las 6 gemas del infinito, las cuales en la mitología de Marvel dicen que portadas al mismo tiempo dan al que las posee un poder infinito. Bueno, ¿y Thanos qué quiere? Básico. Eliminar la mitad de la población del cosmos. ¿Pero por qué? Eso suena muy horrible. No. Él piensa que de esa manera puede restablecer el balance. ¿Por qué? Porque en su argumento, él dice que mientras la población aumenta, los recursos de la Tierra disminuyen. Y esto tiene todo el sentido del mundo. De hecho, a él le dice a su hija Gamora, su hija adoptiva en una de las películas, que los recursos son finitos. Y si la vida se deja sin control, esta misma terminará por destruirse. Bueno, saquemos esto de la ficción y vámonos a datos tangibles. Para nadie es un secreto que la contaminación, la sobreproducción mercantil, como por ejemplo todo lo del fast fashion, consume demasiados recursos no renovables, entre ellos el agua, la contaminación ambiental, y todo esto hace que, por ejemplo, un informe de National Geographic del 2022 diga que actualmente estamos consumiendo recursos como si tuviéramos 2 planetas Tierra, cuando en realidad solamente tenemos uno. Países como Qatar, Estambul, Dubái, Estados Unidos, Israel, gastan recursos que son para un año en apenas un par de meses. Y esto no es un secreto, hay muchos países que lo hacen. Entonces, no es nada loco que el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente haga un cálculo que para 2050 más de 6.000 millones de personas van a sufrir la escasez de agua. Sumando a eso las que ya están sufriendo por agua, porque no toda el agua potable del mundo existe para todas las personas. Es aproximadamente un 2% de toda el agua que existe. Nada más buscando esta mañana, vi que actualmente en población, en seres humanos, ¿saben cuántos somos? Somos 8 billones de personas. 8 billones. Y si
Sumamos esto a la posición de Thanos, que dice que eliminando la mitad de la población que existe, podemos tener recursos suficientes para todos. Tiene toda la razón. ¿Saben por qué? Porque también una gráfica de National Geographic muestra, a partir del año 1971 hasta la actualidad, es donde hemos consumido todos los recursos como si tuviéramos dos planetas. Pero ¿qué pasa? En 1971 todavía había un balance, todavía había un control. ¿Y saben cuánta población había en 1971? 4 billones. La mitad de lo que hay hoy. Entonces Thanos tiene toda la razón. Si lo vemos más allá de un genocidio masivo, podemos ver que los recursos no son suficientes para todos. Estamos en mora con la Tierra. Estamos gastando más de lo que en realidad produce. Entonces este villano tiene toda la razón del mundo. Lastimosamente, estamos en una sociedad donde se juega una doble moral. ¿Por qué? Porque sabemos las cosas que están mal, pero las seguimos haciendo. Preferimos hacer lo de la vista gorda, seguir de largo y simplemente seguimos actuando de la misma manera. Y precisamente esta doble moral es lo que nos lleva a nuestro segundo villano del día de hoy. Él no es un villano que, como muchos, les ha tocado una vida bastante fuerte, pero es alguien muy importante. Es muy conocido. Es un mutante. Su nombre común es Eric Magnus Lechner, pero en el universo de los X-Men es conocido como Magneto. Este mutante tiene el poder de manejar los metales y la tierra. Este hombre, o mutante, tiene un gen X, que para quienes no conozcan, este gen es el que dota de poderes sobrenaturales a los mutantes y los hacen diferentes a nosotros los humanos, que somos ordinarios. Este mutante, además de ser mutante, era judío. Y al pobre le tocó vivir el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, donde le masacraron a su familia. Él se quedó completamente solo. Luego se enamoró de una gitana llamada Magda. Con ella se enamoró, se casó y como buena pareja tuvieron su primer hijo. En este caso, su hija, años después, es asesinada en un incendio y a él le impiden salvarla. Es tanta su furia en ese momento, su rabia, que explota y muestra todos los poderes que tiene. La gente se aterroriza y su esposa, que nunca lo conocía de esa manera, huye. Huye sin saber que estaba embarazada. ¿Y adivinen de quién? ¿Cómo les parece que Magneto tuvo 2 hijos gemelos con ella, los cuales son Quicksilver y la Reina Escarlata? La Bruja Escarlata, perdón. Magneto, con esta vida tan dura, se propone un objetivo: aniquilar la raza humana. Ay, pero ¿por qué? O sea, entendemos que vivió muy feo, muy duro, pero no es para tanto. ¿Cómo les parece que después los seres humanos decidieron crear una cura intrusiva porque ven a los mutantes como una amenaza por ser más superiores que ellos y deciden crear esta cura para despojarlos de sus dones sobrenaturales? Pero Magneto les dice, no, con mi gente no. Y eso es lo que lo distancia de su mejor amigo, que era el Profesor X, que también mutante como él, aunque aboga por una convivencia, una coexistencia pacífica, Magneto sabe que esto no es posible, porque no hay una negociación, no se puede negociar con los humanos. Es como lo que de pronto mucha gente se preguntará con Thanos. Bueno, ¿y este man que tiene todas las gemas del infinito, que puede hacer cosas tan sobrenaturales, por qué no simplemente crea más planetas para que haya más recursos o nos reduce en tamaño como un Oompa para poder gastar menos? Pues la respuesta es muy simple, y la dice en una de sus películas, abro comillas: todo lo que toca el humano lo destruye. Tiene razón. Thanos y Magneto tienen razón. Magneto simplemente está defendiendo a su familia, a su especie. Es lo que haríamos usted y yo si atentan contra nuestra integridad, porque él sabe que no se puede negociar. Es precisamente una falta de negociación lo que nos lleva
a presentar nuestro tercer villano del día de hoy. También es muy conocido, aunque es un poco más antiguo. Algunos lo conocen como el monstruo, pero en la cultura popular se llama Frankenstein. Frankenstein es un conjunto de materia inerte. Él viene de un experimento que hizo el estudiante de biología y química Víctor Frankenstein, porque él estaba fascinado en entender cómo funciona la vida y la muerte. Entonces, ¿qué hizo? Robó partes de cadáveres, de arterias, de músculo, las metió en una bañera y con ciertos químicos le dio vida. Pero Víctor Frankenstein, al ver su creación, la abandonó. ¿Por qué? Porque en palabras de él decía que no había mortal capaz de poder sostenerle la mirada a esa cosa tan espantosa, que ni siquiera una momia vuelta a la vida sería tan horrorosa como él. Decían que el monstruo medía 2,40 metros, tenía los ojos blancos, la piel amarillenta y los labios negros. Sin embargo, este villano tenía algo muy particular. Tenía un corazón roto, desolado, amargado. ¿Por qué? Porque sus instintos eran buenos. Él intentó acercarse más de una vez a las personas porque él quería saber qué era eso que los humanos llamaban amor. Él no sabía leer, no sabía hablar, no sabía nada. Hasta que una vez, conviviendo cerca de una familia campesina francesa, aprendió a hablar francés, aprendió a leer, era muy elocuente, le gustaban las flores y todas las cosas bellas. Pero cuando intentaba acercarse y hacer amigos, intentaban matarlo de lo horrible que era. Su última negociación con su creador, que ni siquiera tuvo la responsabilidad de mostrarle al mundo, de decirle por qué lo había creado, fue: por favor, hazme una compañera. Te prometo que no le haremos daño a nadie. Cuando me des a mi compañera, nos iremos juntos a las selvas de América del Sur y allí nos alimentaremos de miel silvestre y no le haremos daño a nadie. Solamente seremos ella y yo, pero por favor, no me dejes solo. Víctor Frankenstein, cuando estuvo a punto de darle vida a la compañera del monstruo, se arrepintió completamente y no lo hizo. En su defensa, Frankenstein le dijo: si no puedo desatar amor, desataré el miedo. Y eso fue lo que hizo. En la noche de bodas del doctor, asesinó a su esposa, Elizabeth, y lo dedicó a un sufrimiento eterno, porque así como él sufría, él quería que los demás sufrieran. Así como él estaba solo, quería que su creador estuviera solo. Quizá sus acciones no fueron las mejores, como la de muchos villanos, pero eso no quiere decir que las razones por las que lo hagan no sean justificables. El objetivo de esto es mostrar que los malos, los que denominamos malos, muchas veces son así porque fueron malos primero con ellos. Hay una frase de Magneto que dice: ¿cuándo van a entender que no existen bandos? No existen buenos ni malos. Solamente existe lo que quiero y cómo lo voy a conseguir. Muchas gracias.